¿Están todos? ¿Listo? Gracias. Bienvenidos a la última actividad que tenemos del día de hoy. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos a las 17. Una hora y tanto, o sea, ahora ya sería hasta las 6 o el tiempo que destinemos quedarnos en esta mesa de debate. Es la última cosa que nos queda. Bueno, una pequeña cosa que estaría bueno, si podemos por lo menos tirar ideas, no sé si va a haber tiempo. Si hay alguna, para qué, cómo, qué hacer con la comunidad de Valles, si hay alguna idea, algún comentario que se quiera hacer, como que estaría bueno que tengamos unos 5 o 10 minutos para que estén. Sí, sí. Bueno, yo creo que estaría bueno de esto, que ya que somos varios acá en distintos niveles de conocimiento de cosas, que de estos surjan primero por ahí talleres y cursos y cosas vinculados a la comunidad, y que sirva también por ahí como una forma de difusión de eso, ¿no? Me empieza a servir como red de difusión, porque por ahí me hablaban, sí, porque hice tal curso y yo nunca me enteré y me hubiera servido hacerlo, entonces que empiece a formarse también como un vínculo y una red, y que surjan esos talleres, por estas cosas que quedaron así medio colgadas, que se pasaron muy rápido, que a partir de esto se empiecen a gestionar y... serán talleres virtuales. Sí, virtuales, sí, claro, virtuales. Presencial, Si una total vez al para año. todo esto virtual estamos divinos, nadie necesita mirar nada un microscopio. Con ¿sí? que haya una vez al año unos talleres presenciales y el resto virtuales. Claro. Sí, en ese sentido, ¿no sería bueno también tener alguna conexión con ISBA? Yo creo que sí, creo que sí. De hecho, antes de realizar... Nacional de Análisis Bayesiano. Exacto, exactamente, la Sociedad Internacional de Análisis Bayesiano. Cuando empezamos con esto, yo había visto que dentro de ISBA se había organizado un congreso latinoamericano de análisis bayesiano y el último se había realizado en 2019. Yo le escribí a todos los organizadores de ese evento, un último evento, y no recibí una respuesta. ¿No? ¿De qué universidades eran? Era el último evento se realizó en Perú. Sí, me parece que igual todo el capítulo latinoamericano de ISBA está un poco quebrado. Hubo el Congreso Internacional ISBA, se hizo en Chile en 2004, pero de ahí en adelante realmente no hubo continuidad Me parece que sería importante crear el vínculo con ISBA, y de hecho ISBA se junta cerca, en julio, todos los años, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿puedo tener contacto con la gente de ISBA? No mucho, no. Bueno, he ido a algunos de sus eventos, he participado, son súper buenos, pero... Enrique fue Enrique Tobar, perdón, Enrique Terhorst. Bueno, él estuvo en la comisión, no sé qué, en la comisión de ISBA haciendo algo, así que tiene contacto. Y me contó que son como 4.000 personas en el evento ese que así organiza, es una cosa bien grande y divertida. ¿Alguna cosita más? ¿O algunas cosas? No, quizá un poco en línea con eso. Algo también que tendríamos que pensar, me parece, que es los canales de comunicación de difusión. O sea, nos estuvimos manejando en estos últimos tiempos, esto último para este evento, mucho con el email o mucho con 1.300.000 formularios para tratar de tener los emails de todos, pero también son las redes sociales. Sí. O sea, yo entiendo que quizás una de las falencias fue, yo me esperaba que vengan más estudiantes de Salta, o sea, como muchos más rango de edad, incluso de los últimos años, o una cosa así, cosa que no fue. Pero bueno, también muchas cosas las comunicábamos por Instagram, por Twitter, por LinkedIn. Entiendo que eso quizás no permite llegar a todas las personas, pero que un email a veces cansa, o sea, es como otra vez de vuelta, vaya profesional, me está mandando un email tipo bloquear. Entonces, como que ahí podemos pensar otros medios de difusión, sobre todo aprovechando los institutos en los que cada uno está, para ya sea por los seminarios, porque puede ser algo como súper específico o algo transversal en cuestiones de valles, que creo que puede ser una buena medida también. Sí, yo es la primera vez que participo y conozco a otros chicos que también estaban interesados, pero la verdad que el nombre ya Valles le da un toque. Entonces para mí sería bueno en los congresos, más allá de lo que vos decías, que cuando se hace el congreso, que quizás el primer día sea como todo más básico, como para que estas personas que quizás le tienen un poco miedo a la estadística se atrevan a venir el primer día,
empezaban a ver cosas básicas y así todo lo dudé mucho y me animé y vine. Y me perdí en un montón de cosas, saqué otras cosas interesantes, pero para alguien por ahí que está más en el llano, decir vaya y da miedo. Creo que terminé organizando, pero Creo que relacionado a eso, hay varios congresos también que tienen ese formato de como primer día workshop todo el día, que en general organiza una o dos personas, y hasta si creo que está buena como para ampliar el campo de gente que se anime a asistir, hacer, si queremos dividir en dos aulas, una que alguien dé bien introducción y puede terminar, no sé, a la tarde programando algún modelo simple, y en la otra aula, algo un poco más avanzado para los que ya aplican todo y quieren aprender nuevos métodos. Tengo un aporte que hacer. En mi caso, yo estoy estudiando ciencia de datos, que entré de casualidad a lo que es la ciencia de datos, y me pasó esto. Estoy estudiando en una universidad latinoamericana que trabaja también con estudiantes que son europeos, y cuando consulté en una de las clases de scripting y dije que iba a venir a Valles, me dijeron cuidado. Un momento de silencio en el grupo, fue muy incómodo, voy a admitirlo. Me dijeron que eran personas recontra cerradas en una idea, tienen una idea totalmente distinta a lo que Más se interdisciplinario manejaban no como es. una secta, para que se den una idea. Ese era el concepto que me estaban dando. Yo estaba viendo cómo le decía a mi papá y a Ariel, que me invitaron con la mejor onda. Me dijeron, ay, vení, que va a estar re bueno y qué sé yo. Y yo no sabía cómo decir, me dijeron que mejor no me meta en eso. Era mística, era. Entonces hice lo que nunca en mi vida hice, porque normalmente no me fue muy bien con el chat, pero le pregunté al chat GPT. ¿Cómo todo para ahí? Le pregunté, yo como científica de datos, ¿me conviene o no me conviene? Y me abrió todo un panorama nada que ver con lo que la gente, los 10.000 participantes, juntos con los 15 profesores que habían presentes, me dijeron cuidado con Valles. Me abrió un panorama totalmente diferente y que, bueno, comencemos a investigar. Me uní a las charlas del grupo de YouTube, y ahí me comencé a interesar más y entendí, después, bueno, uno de mis compañeros, un español que trabaja en el Congreso de España y es parte de una de las instituciones dentro de Sevilla, me dijo, mira, yo he conocido Valles y la verdad es que la forma de pensar y cómo cuestionas vos a los profesores es muy vallesiano. Así que es un grupo en el que te vas a llevar recontra bien. Y bueno, me puse a charlar hoy con dos personas y las dos personas me dijeron que pensaba yo como vallesiana por la forma en la que yo hablaba y cómo cuestionaba las cosas, me hizo sentir muy cómoda. Así que re agradezco eso. La verdad es que sinceramente yo no manejo estadísticas, soy diseñadora gráfica, administrativa, contable, en mi vida vi estadísticas, las conozco de reojo porque me gusta mucho, por loca que soy, me puse a leer finanzas para ayudar a una chica que rinda su último año acá en la UNSA. Y por eso más o menos entendía de lo que hablaban, pero sinceramente las fórmulas no las entendí nunca. Así que bueno, eso será investigación después que me ponga a hacer. Una de las charlas que me interesaba escuchar justamente es la única que fue en inglés. Y explicaron que aquí en inglés no hay forma, yo hablo Spanglish, chicos, es muy triste lo mío, yo lo grito. Y bueno, justamente le decía a ella que me iba a comunicar por LinkedIn con ayuda del traductor de Google, para que nos podamos entender, porque realmente su trabajo me interesa mucho por el ambiente en el que yo me manejo, y justamente lo que ella presentó es algo con lo que yo trabajo desde el punto de vista subjetivo, pero nunca lo apliqué a la matemática, ni mucho menos por el scripting, que es algo muy nuevo para mí. Entonces sí, me interesó muchísimo todo lo que dieron, y ver que distintos profesionales cómo lo muestran y cómo lo han trabajado es espectacular.
de todas las clases, la que más me gustó fue la tuya porque usa esta analogía que el que no entiende nada de este mundo y vino medio asustado tipo yo, igual que dos chicos que son estudiantes que hoy no vinieron, que son de biología, vinieron, se sentaron y comenzaron a ver fórmulas y decían, ¿qué están haciendo acá? ¿Viste? Es más, me había preguntado en uno de los breaks si realmente ellos tenían que estar acá, y digo, por supuesto, le digo, tienen que estar acá. Tienen agro, que es lo que están viendo ustedes, chicos, ¿cómo se van a ir? Dice, ay, pero yo no me veo manejando matemática, no sé en qué carrera me metí, así. Le digo, es que no es matemática, le digo, ya lo van a ver después, dense una oportunidad a todo, pero me costó mucho hacerles entender que ellos recién estaban comenzando con su carrera, escucharon que ibas a venir vos justamente, no sé quién hizo el comentario afuera, nos metamos de uno y nos perdamos la clase. Se perdieron un examen por venir acá, lo van a rendir después, dijeron en diciembre, pero habían venido muy interesados en tener tu contacto, no sé si después me permitís, se los paso, les interesó mucho tu trabajo. Y si me permitís, y si me permiten, después del drive lo robo como para que lo vean y puedan entender, les interesaba mucho tenerlo y poder armar una tesis o intentar mejorar tu trabajo. A una de las chicas les encantó. Por eso, estaría bueno que haya muchas charlas del tema y bueno, y ver de difundirlo más. Y tengo contacto entre mis compañeros de ciencia de datos que me preguntaron qué tal la secta. Así que no, les estuve dando de rico. Sí, les mandé las fotos, todo, yo así Sí, con el creo que vino, con todo. esto lo que... María después quiere la palabra, por favor. Sí, para mí era también porque esperando mi tercero de idioma, fue o no fue, y sobre todo feliz que vení, porque también la comunidad es muy abierta, es muy... Sí, había charlas que no pude entender, pero había charlas que yo pude. Y al final yo pienso con los talleres que también de tener diferentes plataformas, porque yo no voy a trabajar en Python, entonces las cosas que están acá, yo no sé exactamente qué significa esas funciones, entonces no entiendo exactamente qué pasó, y entonces de tener talleres en diferentes plataformas era genial, sí. Yo creo, perdón, Sí, siguiendo se con el extendió tema, mucho, se extendió mucho. para los que no... No, pero sobre esto, para los que no somos del palo, digamos, creo que tienen que hacer un esfuerzo didáctico. El esfuerzo es... Ustedes son muy entusiastas, se entusiasman mucho. Incluso he visto que hay gente que habla a velocidades que yo no conocía. Sí. Y es un superpoder, está bien, ¿no? Pero me parece que tienen que hacer un esfuerzo para simplificar la exposición en algunas cosas para los que no son del palo, digamos. Después, una vez que uno entra... Eso es un ejemplo general, ¿no? Sí. Es algo que hay que hacer siempre y hay que aprender a hacerlo. Sí. Es un esfuerzo. Bueno, ¿que arrancamos? ¿O quieren algo más de la...? Bueno, vuelvo a saludar entonces, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Momo, estamos acá con esta mesa redonda que ahora vamos a... Sí, está grabando. Con Sí, Gustavo... la silla queda libre, creo. Sí, es para vos, Gustavo. ¿Para mí? Con Gustavo, con Luciano, con Pablo. Vamos a sacarlos un poquito y volver a entrar al mundo bayesiano, pero desde otro lado. Primero quiero agradecer por la invitación y por la posibilidad de haber participado, porque mi contacto con el mundo bayesiano es a través de mis colegas, que son los que trabajan con estas herramientas y en trabajos en los que yo aporto más la parte biológica. Yo soy del área del palo de la ecología. Originariamente la mesa que yo propuse tenía que ver con, desde el lado de la ecología y desde la biología, en general las ciencias naturales,
por qué no eran suficientes las herramientas que teníamos de la estadística frecuentista, o llamémosla así, y qué cosas nuevas nos puede aportar el paradigma bayesiano, qué consecuencias epistemológicas tiene usar este paradigma. Y después Gustavo sugirió incorporar otras cosas, íbamos a meter la parte forense, algunas cuestiones de ética, pero después en la organización finalmente quedamos los que quedamos, porque hubo invitados que no pudieron sumarse, en fin. Así que voy a hacer una breve introducción de esto, y voy a empezar leyendo una cita de un cuento que se llama Es superable, y que es de Antonio Di Benedetto, y dice lo siguiente: ahora también existo, pero pienso, y no puedo entender si la angustia me viene de pensar o si es que hace falta la angustia para poder pensar. Percibo mucha angustia entre los que ya podían pensar antes de que yo pudiera, aunque ellos habitualmente no piensen como si pensaran. Porque creo yo, pensar es tan hermoso y tan terrible que cuando se hace, debe hacerse bien. Bueno, ¿por qué esta cita? Porque, ¿cuál es entonces el objetivo de esta mesa redonda? El objetivo que lo vamos a tratar de alcanzar con estas breves introducciones y estas breves disposiciones de lo que hacen los colegas, y después hacer un conversatorio, así que después les pido, si quieren, acérquense para que se escuche bien en la grabación, cuando abramos la conversación a todos. Sobre todo, la idea es rondar sobre algunas preguntas interesantes. Cuando yo pregunto a los colegas acerca de las razones de su interés en la estadística bayesiana, en el enfoque bayesiano, me encuentro con una variedad de respuestas que en líneas generales transitan entre dos extremos. Por un lado, la idea de que es una herramienta eficiente, o sea, un enfoque que podríamos denominar utilitario o procedimental. Y en el otro extremo, la idea de que es un nuevo paradigma en la manera de pensar la investigación científica, su relación con la información preexistente y los nuevos datos, un enfoque, si se quiere, más centrado en una renovación epistemológica. No sé si estos dos enfoques son complementarios de un gradiente o son contradictorios en algún punto, es una de las cosas que me gustaría que conversemos. Yo quiero destacar que en cualquier tarea que hagamos, la herramienta que usamos condiciona y modifica el marco teórico. La tarea, la mirada y lo que se ve y lo que no se ve. El saber popular dice que cuando uno solo tiene un martillo, a todo le ve cara de clavo. Yo que vengo del pasado, legendario, en el Jurásico inferior, cuando empecé a trabajar no había ni internet, ni computadora, ni celulares, no teníamos más que alguna calculadora científica para hacer algunas cuentas. Y bueno, tuvimos que aprender a los palos la estadística, los que no veníamos del lado de la estadística. Y algo que nos ha pasado en las ciencias naturales es esto de tener el martillo, ¿no? Entronizamos, o sea, pusimos en el trono a la estadística de las comparaciones y las correlaciones y transformamos en oscuros objetos de deseo a los asteriscos. Las estrellitas de los análisis de datos. La pregunta es, ¿da significativo o no da significativo? O directamente, ¿da o no da? Y nos olvidamos qué estábamos preguntando al principio. Es más, nos olvidamos si nuestra pregunta en realidad era comparativa o era de otro tipo, ¿no? En ecología observamos y medimos cosas que no tienen distribución normal nunca y en muchos casos no podrían tenerla jamás. Las cosas se relacionan casi siempre de manera no lineal.
aunque transformemos las variables, rara vez son repetibles las observaciones. No tenemos réplicas la mayoría de las veces, y encima cuando tenemos réplicas nos dicen que son pseudo-réplicas y que no hay independencia. Es difícil experimentar con cualquier diseño. Entonces, nos encontramos con un método científico canónico donde meter todo lo que sabemos de antes, lo que suponemos acerca del funcionamiento de los sistemas, no entra. Voy a comentar una cosa que nos sucedió con una jurado de tesis recientemente. Objetó que en la tesis se incluyeran nuevas hipótesis a partir de los resultados o que se incluyeran modelos matemáticos de fenómenos aún no observados. Entonces nosotros le contestamos que con ese criterio la teoría evolutiva no hubiera existido nunca, digo. La teoría de la relatividad tampoco. Esto no habla mal del jurado, habla mal de nuestro sistema científico-tecnológico y nuestras exigencias de publicación. Bueno, el tema de considerar múltiples hipótesis nos lleva por un camino y una forma de interrogar a la naturaleza que parece más provisorio, pero ya se habló acá de que eso es dependiente también de las herramientas computacionales que tenemos. Entonces, ¿es posible ir más allá de lo procedimental? Explorar nuevos caminos sin que esto se transforme en un nuevo martillo, ¿no? Bueno, y terminando ya, simplemente decir que para esto me parece interesante que escuchemos a los colegas que nos cuenten un poquito cómo llegaron a esto, a esta parte del conocimiento, a este enfoque, desde distintas perspectivas, y después abramos la discusión. A ver si estamos en presencia de nuevos paradigmas, de nuevas herramientas o qué. Así que, Pablo, si querés empezar. ¿Cómo hago para pasar? Con esto. Bueno, lo primero, yo soy Pablo, trabajo en el Instituto de Ecología Regional de CONICET en Tucumán. Y básicamente, bueno, primero muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Muchas charlas estimulantes, particularmente aquellas que no tenían tantas situaciones, porque yo soy biólogo de la conservación y ecólogo y mayormente me dedico a aplicar modelos y herramientas cuantitativas para el tema de apoyo en toma de decisiones, conservación, manejo de invasiones y últimamente también en temas de servicios ecosistémicos. Así que aquí así son unas experiencias y mis perspectivas de cómo he ido trabajando y cómo he llegado a pasarme el día haciendo modelos e incluso venir a congresos sobre estadística bayesiana exactamente. Y también algunas observaciones y quizás consejos o lo que sea, ¿no? Comentarios, sí, pueden pasar. Bueno, lo primero es que ese soy yo hace 10 años. Yo era un ecólogo de campo. Ahí me pueden ver súper feliz poniendo trampas para tortugas, capturar tortugas para ver cuántas salían felices. Y luego pasé una década de estadística bayesiana en la cual yo perdí todo el pelo, entonces, primera recomendación es que no os dediquéis a la estadística bayesiana cuando podáis, ¿no? Porque estos cambios así como son bastantes. Pero exactamente esto que yo me pasaba aquí en el campo trabajando con especies invasoras o con especies amenazadas y similares es lo que me llevó a terminar haciendo modelos bayesianos y ese tipo de estadística bayesiana. ¿Por qué? Por lo mismo que decías, eso de que a mí la estadística tradicional no me servía, no era suficiente. En algún momento, por mucho que yo odiaba la matemática, en algún momento no terminaba de servirme. Yo no puedo ir y hacer experimentos con nutrias, con el lobito de aquí, ¿no? Mis datos tendían a hacer solo una captura aquí, una observación allá, esto es raro, ves un individuo de vez en cuando, has caminado 6 horas hasta una montaña y no has visto nada,
Pues sí, ¿no? Y además teníamos que integrar todas esas fuentes de datos de diferentes tipos. Y aparte, cuando empecé a usar, por ejemplo, modelos de captura, marcaje y recaptura para estimar población, está bien, usábamos Mark, pero luego teníamos el problema de cómo derivar parámetros de ahí, de tamaño de poblaciones, tendencias. Y a mí, cada vez que veía lo del método delta para hacer la propagación de los errores, mi mente se iba hacia un momento y no. Entonces ahí es como pasé a dedicarme mucho más a estadística bayesiana y además porque también teníamos que trabajar otras veces con datos de otras personas o, por ejemplo, ayudando a otros que su diseño experimental no, digamos, que no es exactamente idóneo para la estadística, ¿no? Y si puedes pasar, y al final por alguna razón, aparte de que odiaba eso, acabamos escribiendo un artículo sobre métodos y modelos, cómo usábamos. ¿Qué pasó ahí? Sí, eso estaba bien. ¿Estaba bien? Con Está bien. compañeros que son, también se dedican a modelos, algún ecólogo teórico incluso, varios. Y eso. Entonces, ¿yo por qué? Sí. ¿Por qué? Yo en realidad lo que necesitábamos para esas cosas era poder especificar y desarrollar mis propios modelos exactamente para dos tipos de cosas que me sirviesen para el modelo del proceso, el proceso ecológico que nosotros estábamos intentando entender, o el proceso de conservación, de manejo de invasiones, lo que necesitásemos exactamente, ¿no? Aquí, en este caso, es abundancia, porque estábamos trabajando con possums en Nueva Zelanda, que transmiten tuberculosis bovina, y estábamos trabajando en temas de erradicación de la tuberculosis bovina. Y luego, ¿cómo vincular eso con lo que realmente nosotros observamos? Particularmente porque en ecología, en muchas de estas cosas, tenemos la fantástica cosa que es la detección imperfecta. Tú vas al campo, puede estar el bicho ahí y no lo ves, similares, ¿no? ¿Y cómo se relaciona eso? Y también aprendí, ¿no?, que muchas veces en el tema de manejo, conservación y similares, a la gente le interesa más este vínculo, este proceso aquí, ¿no?, que en realidad el proceso ecológico que puede ir por debajo, ¿no? Luego muestro un ejemplo. Entonces, en realidad lo que yo necesitaba era este tipo de modelos, de poder especificar mis propios modelos, poder integrar los datos, los múltiples tipos de datos que teníamos, que conseguíamos de vez en cuando, poder trabajar con esos datos horribles, espantosos que solíamos obtener, muchas veces trabajando con gente que se dedica de verdad a la conservación, se dedica de verdad al manejo y que te dicen, bueno, ¿cómo mejoramos? ¿Estás sirviendo? ¿No estás sirviendo? Y dices, sí, mándame los datos. Y tú ves los datos y dices, no, espera, no, casi, pero, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Y aparte de eso, poder tener estimas de incertidumbre, probabilidades que me sirvan para decir a los tomadores de decisiones, a mis compañeros, a mí eso decir, bueno, parece que sí, parece que no, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva ha sido mucho más utilitario, ¿no? Y mi experiencia es que no consigo, no convences, o yo no convenzo a nadie con argumentos filosóficos de que se vuelvan bayesianos. Es más sobre la utilidad de poder derivar cosas. Así. Entonces yo ahora, obviamente, he tenido dos preguntas sobre si era mejor que la estadística frecuentista y que la otra, y la respuesta es sí. A mí me parece mejor, ¿no? Pero bueno, supongo que el estar aquí quiere decir que esa respuesta ya era obvia. Entonces yo quería mostrar como 3 ejemplos, ahora sí, intentar. Yo trabajo con el programa Patagonia de aves argentinas, con especies invasoras, ¿no? Esto es un macatoviano que vive y nidifica en la meseta del lago Buenos Aires. Está amenazado, críticamente amenazado, y una de las cosas por las que está amenazado es por el bisón americano, que aquí no se ve, que es una especie invasora. Entonces el bisón está en todos estos ríos y arroyos que van a la meseta, bueno, que en realidad no hacen a la meseta, pero bajan, y entonces los bisones suben desde abajo y depredan sobre los macaes. ¿Bien? Normalmente llega un bisón a una colonia de estas, un solo bisón, y se acabó la colonia, ¿no? Entonces el programa Patagonia tiene estas trampas puestas a lo largo de los ríos, aguas abajo, para controlar las poblaciones de bisón. Y aquí la pregunta era, exactamente, bueno, ¿está sirviendo para algo? ¿No? Lo que estamos haciendo, están bajando las poblaciones. ¿Cuál es más o menos la dinámica de las poblaciones de bisón de esas zonas? Y cómo podemos o no mejorar lo que estamos haciendo. Entonces, ahí es cuando empezamos, pasaron los datos de unos cuantos sitios que van haciendo trampeo desde 2014. Tuve la suerte de estar allí este año y empezamos a desarrollar ese modelo de dinámica poblacional junto con la probabilidad de captura.
Y lo que tenía es que, bueno, los bisones que capturan no salen vivos de la trampa, ¿no? Entonces no se puede hacer captura marcaje recaptura, tienes que hacer otros modelos, tienes que definirlos, y bueno, los datos eran ahí un poco escasos, ¿no? A veces tenían una captura, 2 capturas, pero de repente había 6 capturas, cosas así. Entonces teníamos que ir controlando todos esos factores y aparte testar, como evaluar 4 o 5 modelos diferentes de dinámicas poblacionales de un año al siguiente. ¿Qué pasa? Supervivencia, reclutamiento y si esas son variables. Entonces desarrollamos todos esos modelos y empezamos con este fantástico densidad de bisones por kilómetro. Esta es la distribución a priori, que era bastante informativa en este caso, que nos basamos en los datos que teníamos nosotros de Escocia, de Chile y de otros sitios, de cuál podría ser más o menos la distribución en un sitio como, era más o menos una media de 0,2, ¿no? Entonces ajustamos todos esos modelos a los datos y para poder llegar a conclusiones como esta, ¿no? Esto es posterior, es la probabilidad de captura de los bisones y el esfuerzo de trampas que se hacía. ¿Sí? Que esto era una de las cosas que más les interesaba a ellos. La dinámica poblacional de visión, bien, estaba bien, salió que, bueno, era más bien el reclutamiento, más que la supervivencia, lo que hacía que se mantuviesen las poblaciones, ¿no? Pero en realidad lo que más les interesaba era este tipo de curva, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de captura teniendo en cuenta qué esfuerzo estoy haciendo? Era la que ajustábamos aquí, que simplemente es la mediana y los intervalos de credibilidad, ¿no? Y luego esto lo pudimos, lo traducíamos en este intento de, no suena muy bien, ¿no? Pero ver cómo optimizar de alguna forma, ¿no? El esfuerzo de trampeo para capturar cuantos más bisones posible para que no lleguen a la meseta y se coman a los mercados, ¿no? Aquí está, estos son los posteriores, descripciones de posteriori, aquí está la abundancia residual, empiezas el periodo del año con una cierta población de bisones, se hace el trampeo, la captura, y la población residual es lo que queda al final, ¿no? Y más o menos lo que se quiere es minimizar esa población que queda al final, capturar cuantos más. Y entonces teníamos estos gráficos donde decía cuál es ver diferentes posibles combinaciones de esfuerzos, del número de trampas puestas por kilómetro y cuántas veces hay que tenerlas puestas. Estos son semanas, ¿no? Y aquí está bien, porque además ahí no es tan fácil, funcionan con voluntarios y no siempre tienen gente suficiente para ir a poner trampas o esas cosas. Además las trampas son una cosa de este tamaño que tienes que cargar durante 30 kilómetros de río y nosotros íbamos vadeando los ríos y todo eso. O puede ser que lo que nos interese es hacer trampeos de forma que estemos muy seguros, más seguros combinando las dos cosas, ¿no? Sí. El siguiente, otro ejemplo, que es lo que más esto el del otro lado de la Patagonia, en Chile. También estábamos trabajando con el bisón americano, pero es porque se comen los pollos de la gente. ¿Va? Y se comen y eso es un desastre. Y una de las cosas que hacemos en manejo de especies invasoras y otras cosas es estimar la probabilidad de erradicación o de que esté ausente la especie, ¿no? Y eso se tiene que hacer con el teorema de Bayes. Lo que nos interesa saber es cuál es la probabilidad de que lo hayamos erradicado, dado que no lo detectamos. ¿Sí? Esta es una derivación y aquí está aplicado a tortugas en Australia, pero lo hemos hecho con tuberculosis bovina en Nueva Zelanda, que es el proceso que sigue. Y básicamente la idea es, se hace un esfuerzo de muestreo y cuál es la probabilidad de que esté ausente, ¿no? Dado que se ha hecho o que se haya erradicado. Entonces se empieza con una distribución a priori de la probabilidad de que se haya erradicado, normalmente con algún tipo de expert elicitation y alguna cosa así, aunque descubrimos que en Nueva Zelanda le cambian ellos el rayo para no tener que hacer tanto esfuerzo en el campo. Entonces se va a eso, luego se va al campo, se hace un monitoreo, se hacen seguimientos, se hacen los tests a las vacas y todas esas cosas, y esto se va actualizando, ¿no? Actualizando hasta que se llega a ese 99% de probabilidad de erradicación, que es normalmente el que a ellos les interesa. Eso lo hicimos también para el caso de Chile. ¿Puedes pasar? Dice la cosita esta, para ver la probabilidad de que esté ausente
presente dado que no se ha detectado, ¿no? Un cierto muestreo, un cierto esfuerzo, ¿cuál es la probabilidad de que si ellos no detectan nada después de X días en la trampa, esté ausente? ¿Sí? Y esto está ahí, pues si queréis jugar con el tema, ¿no? Entonces estaba muy bien, a ellos les gustó bastante esto y lo iban usando tanto para detectarlo como ahora que se está expandiendo en Chile, usar esto para ver el esfuerzo que necesitan, para ir viendo dónde se está expandiendo. No sé cómo voy de tiempo, pero tampoco... Mal. Pero arrancamos tarde. Esto del stock de carbono en Yungas y Chaco es bastante importante por temas de créditos de carbono, bla, todas esas cosas, ¿no? Normalmente es un bosque de yungas como este, en realidad son todas especies invasoras. Y lo que interesaba era determinar el carbono por hectárea, ¿no? Tipos de carbono, bla. Óptimamente, talas todo eso y mides el carbono, ¿no? Pero que obviamente eso no es posible porque te quedas sin los créditos de carbono. Entonces lo que se hace, si puede pasar, es recurrir a esta ecuación, ¿no? Que está en el paper este, en el artículo este, que básicamente, así vista, es una ecuación así, totalmente determinística, ¿no? Sin ningún tipo de incertidumbre ni nada. Y se mide el diámetro del árbol y la densidad de la madera, ¿no? Y normalmente lo que se hace es, se van a una serie de parcelas permanentes, se mide esas características y se aplican esta ecuación así según está, y listo, esa es la estimación. Y yo tenía curiosidad de estar diciendo, pero qué raro, esto puede tener algo de incertidumbre. Entonces tuve la suerte de encontrarme los datos de eso y rehacerlo en este bayesiano, que incluía también un poquito de la incertidumbre, y salía esta distribución, ¿no? A posteriori, lo que podría ser. Y esta es la estimación determinística, más o menos la media aproximada, pero está bastante bien. Ya se puede ver que hay más variación de lo que parece. Estos son kilogramos de carbono por hectárea, ¿no? En realidad, cuando esto te sale aquí, una fórmula, cuando hacíamos el posterior, la posteriori predictiva, salía mucho más. Sí, ¿no? Está bien, pero podría ser mucho más o podría ser menos, ¿no? Y ya prometo que es el último ejemplo que tengo, porque... Paso. Sí, yo también trabajo mucho en tráfico y comercio de fauna, especies invasoras y la intersección de estas dos cosas, mis compañeros de Australia. Y aquí lo que nos interesa, pues en Australia es un problema la posibilidad de que se introduzcan nuevas especies, particularmente de reptiles, ¿bien? Y también porque no es sostenible, ¿no? Entonces en Australia está prohibidísimo la introducción, comercio, todas esas cosas de especies que no son nativas. Pero aún así hay un mercado negro. Una cascabel como las que hay aquí vale $60.000. Se vende por $60.000, ¿no? Entonces las agencias allí, los organismos estaban interesados en ver cuáles podrían ser las próximas especies, cómo prevenir esas especies porque son un riesgo de bioseguridad para ellos. Entonces nosotros estuvimos pensando y dijimos, bueno, en Estados Unidos básicamente todo es legal, o sea, comercio de especies, ¿no? Y todo eso se vende en páginas web, en comercios. Entonces, los australianos tienen una cierta tendencia a gustarles seguir las tradiciones de Estados Unidos. Entonces dijimos, bueno, quizás podamos usar datos del mercado legal de especies, de reptiles, en Estados Unidos para predecir qué especies pueden estar o se van a traficar, van a aparecer en Australia. Entonces hicimos con web scraping, un montón de páginas de esas de comercio, cosas así, un montón de datos de qué especies hay en el mercado. Y luego teníamos los datos de bioseguridad de aduanas y de Australia. Entonces queríamos compararlo y decir, podemos usar datos del mercado legal de Estados Unidos para predecir qué va a pasar en Australia. Y bueno, nos encontramos que más o menos funcionaba bien. Para las serpientes, unos 2 años y medio entre la primera vez que se detectaba como web scraping en Estados Unidos y que aparecía en el mercado ilegal en Australia. Para estos leopardos un poco más y para tortugas un poco más. Y luego, aparte con eso, hicimos un modelo bayesiano para intentar hacer unas predicciones, ¿no? Incluía todas estas variables. Yes, no, simplemente si se había detectado antes o no en Australia. Todas estas características, incluyendo exportaciones, importaciones,
años, precios y popularidad, ¿no? Que habíamos acabado con web scraping. Entonces hicimos un modelo de esos bayesianos regularizado con varias cosas, validación cruzada y todas esas cosas con esto para intentar predecir las diferencias, qué variables influyen y hacer como una especie de lista roja, ¿no? De cuáles son las que pueden aparecer dentro de los próximos 4 o 5 años, que son, bueno, no tengo 4, pero son unas cuantas, ¿no? Y varios thresholds que los determinamos, no me acuerdo cómo. Y ahí está, ¿no? Y esto se lo pasábamos nosotros a las autoridades que lo estaban usando como panfletos y cosas así, con imágenes para decir, bueno, mira, a ver, estas son las más... Y además se puede ir actualizando, porque con el web scraping están programados. Para hacer web scraping automáticamente se descargan los datos, va a dar los datos directamente al modelo, el modelo te dice cuál es la probabilidad de que eso que acaba de aparecer en Estados Unidos puede aparecer en el futuro. Y eso es básicamente, sí, ya la última. Esas eran las preguntas, pero entonces la respuesta es sí, además, por ejemplos. Y un último comentario que yo me he encontrado de mi experiencia es que la gente común y muchos de los biólogos no tienen, o sea, para nosotros puede ser como intuitivo lo del tema de probabilidades, ¿no? Cómo interpretarlas, pero para mucha gente común, incluso científicos y similares, no es tan fácil de interpretar qué quiere decir 80-20% y cosas así. Entonces es una de las dificultades en la comunicación. Y ya, la última y sí, ya está. Ya, gracias. Eso ha sido bueno. Bueno, yo voy a hacer un experimento que es hablar así, sin nada preparado. Yo decía que, digamos, tenía celos por la gente de ciencias sociales que se sientan a la mesa y empieza a hablar y bueno, voy a tratar de hacer algo así. Y me voy a enfocar en la segunda pregunta, que tiene que ver con el segundo extremo, que claramente vos ilustraste la parte de aplicaciones prácticas, la parte más de cómo puede la estadística bayesiana cambiar un poco la forma de hacer ciencia. Una idea, digamos, que de la forma de hacer ciencia que tenemos es la de publicar papers, ¿no es cierto? ¿Y qué es la introducción del paper? Son los priors. ¿Y qué son los resultados? El likelihood. ¿Y qué es la discusión? El posterior. Bueno, ahí ya, por ejemplo, podemos ver que la estadística bayesiana puede usarse para interpretar el mismo acto, digamos, de hacer ciencia, que es publicar el paper. Y, digamos, ¿cómo me dice el paper? Bueno, ¿cuál es la reducción en tu prior, ¿no? O sea, si el posterior es más angosto que el prior, ¿no? Si el posterior es más angosto que el prior, significa que este paper me aportó información. ¿Y qué pasa si el posterior es más ancho que el prior? ¿Eso puede pasar? Bueno, en principio yo me he preguntado eso y creo que no. ¿Y qué pasa, digamos? Bueno, el prior se puede angostar por el lado de la aptitud del que creó el paper o el que lo leyó o lo que sea. También, digamos, el hecho de que en realidad, digamos, en este esquema de juguete, los modelos de probabilidad que ponemos siempre son cerrados, son cajitas, ¿no? O sea, nosotros planteamos una probabilidad con un modelo cerrado, digamos, no pueden aparecer nuevas cosas. Entonces, una de las cosas que uno piensa es, bueno, hay otras cosas que no están en el modelo, ¿no? Y eso no es estadística bayesiana, eso es el resto de la ciencia. Y bueno, y cambiando un poco de tema, yo me preguntaba, por ejemplo, preguntaban por ahí qué es ser bayesiano. Por ejemplo, una pregunta, ¿la media es bayesiana o es clásica? ¿Tiene sentido esa pregunta? O sea, en realidad, digamos, uno piensa es clásica, pero en realidad, digamos, lo único que es clásico bayesiano, la matemática es lo misma. El tema es qué consideramos probabilidad.
clásicamente, digamos, o sea, la idea es que lo único que uno puede pensar que tenga probabilidad son eventos aleatorios, que en la ciencia real solo existe en la mecánica cuántica, que sepamos. En el resto es todo, digamos, la física es determinista. Yo, digamos, estoy muy influenciado por Haynes, que es un físico digamos, físico de termodinámica estadística, que se interesó por la probabilidad, y él desarrolló, digamos, usando ideas de otros, una nueva definición, digamos, de la probabilidad a partir de primeros principios, ¿no? O sea, en la cual, digamos, la probabilidad no estaba basada en una propiedad del universo, sino una propiedad del conocimiento que uno tiene acerca del universo. Y una de las cosas que, digamos, entonces la definición de probabilidad no es una medida del universo, es una medida del conocimiento que tiene uno acerca del universo. Y uno puede ponerlo un poco más objetiva en el sentido de, es una probabilidad de lo que tiene un observador, digamos, más o menos racional, con toda esta información acerca del universo. Esa sería la idea de probabilidad en estadística bayesiana, comparada con la probabilidad de un proceso aleatorio que tiene que ser normal, independiente, todo un montón de requisitos que en el caso de nosotros no es necesario, porque si uno mide su desconocimiento, bueno, todos desconocemos, o su conocimiento, ¿no? Porque otra de las preguntas es si en estadística bayesiana existe el desconocimiento. O sea, si uno, porque en un momento yo dije, bueno, siempre uno conoce las cosas, o sea, porque, digamos, uno tiene que poner un número en el prior y, digamos, los números reales son infinitos, o sea, infinito es una cosa grande, digamos, ¿no? Entonces, cualquier magnitud, uno tiene una idea, o sea, nada, digamos, existen cosas que llaman los números de Planck, no sé, pero, digamos, o sea, hay cosas que no pueden ser demasiado grandes ni demasiado chicas, ¿no? O sea, la velocidad yo no sé a qué velocidad corre, qué sé yo, el búfalo, ponele, pero más o menos podés estimar, no va a ser más rápido que un guepardo, ni debe correr más rápido que, qué sé yo, una liebre. No, una liebre no, pero debe ser más de 10 km por hora, está entre 10 y 70, qué sé yo. O sea, después, claro, procesos bioquímicos por ahí es un poco más difícil, por ahí tenés pero digamos, si te pones a razonar, siempre uno puede angostar los priors, es decir que hay siempre información. Y digamos, y para mí, ¿cuál es el concepto más importante para, digamos, me vuelvo para atrás. ¿Para qué sirve, digamos, o sea, la estadística bayesiana? ¿Cómo la pienso yo para hacer teoría en biología o en ciencias? Y es que uno puede traducir el conocimiento que tiene en una fórmula matemática. Que, digamos, mucha gente le tiene miedo a la matemática, pero hay una verdad, que es que la matemática es un montón de ideas simples repetidas una y otra vez. O sea, hay 4 o 5 ideas en matemática que se ponen una arriba de la otra con mucha insistencia, pero no es tan complicado. Es un lenguaje, es como el chino, es incomprensible, pero bueno, no deja de ser un lenguaje. Y digamos, y uno puede traducir el lenguaje de la biología a un lenguaje matemático. La prueba está que muchos sistemas biológicos se modelan usando computadoras, y eso es de alguna manera matemática, o sea que es posible. Requiere un poco de irse dando cuenta las pequeñas porciones del comportamiento, de lo que va pasando, pero uno, digamos, no hace falta saber tanta matemática para hacer un modelo matemático de las cosas. Es cuestión de entender lo que va pasando y descomponerlo en partes y encadenarlas. Y eso, digamos, logré hacer con un alumno que tuve, que, digamos, me llegó porque había
tenía problemas para terminar su doctorado, y bueno, yo tengo un laboratorio experimental en ese momento de canales iónicos, y querían medir, digamos, él hacía inmunología, entonces querían medir los canales de las células estas, los glóbulos blancos y todo. Yo me imaginaba la cantidad de años que eso iba a significar, y dije, ¿por qué no haces, había terminado de leer el libro de Haynes, que en el libro de Haynes está esta idea de que la lógica es el razonamiento, en vez del razonamiento deductivo, es el razonamiento posible, no es el razonamiento basado en las leyes de probabilidad, no las leyes de que las cosas son blancas o negras, ¿no? Bueno, yo digo, esto puede ser una víctima para poner estas ideas a prueba. Y entonces él conocía muy bien su sistema, y entonces pudimos desarrollar un montón de ecuaciones que describían sus experimentos, y entonces fitear todos sus experimentos con una cantidad espantosa de parámetros, pero yo sabía que no importa, digamos, vos podés tener 70 parámetros y 30 puntos, si bien no sé si lo volvería a hacer, pero, y bueno, algunos se te reduce tenés un prior enorme que te queda igual, y otro que se te reduce, y bueno, por lo menos sabés cuáles parámetros son importantes para determinar los resultados del experimento. Y bueno, eso salió publicado, digamos, el alumno se doctoró, y después volví a repetir lo mismo con el amigo que había presentado, tuvimos otro trabajo, y bueno, y últimamente estoy interesado en cómo se arman modelos, o sea, cómo se encadenan modelos, cómo uno puede usar la estadística bayesiana para sintetizar distintas ideas y poder, digamos, comparar modelos alternativos, ¿no? Y digamos, un poco la idea es que si uno tiene una serie de fenómenos, digamos, o sea, uno lo único que tiene que conseguir es una likelihood que va a ser de una cantidad de parámetros y una cantidad de observaciones, ¿no es cierto? ¿Estoy haciendo bien? Sí. Del parámetro. Que no es otra cosa que la probabilidad de I, ¿no? Dado beta, pero que este I va a ser una cantidad de I sub I, dado los otros I, qué sé yo, que, digamos, en el fondo son multiplicaciones, ¿no? O sea que, digamos, si uno tiene distintas componentes, un sistema grande, gigantesco, en el fondo, digamos, uno lo que está haciendo es sumando log likelihoods, y después tiene una función que la deriva, que la optimiza. Y eso es, digamos, lo que se hace generalmente con los modelos gráficos, ¿no? No son otra cosa que tener una única función que te da un punto que representa todo un experimento. Y ese punto, digamos, vos obtenés la probabilidad de ese punto considerando todos los valores posibles de los parámetros, y eso sería la evidencia, y con eso uno puede comparar modelos alternativos. Y esa es básicamente mi visión de la estadística bayesiana como una forma de realmente poder comparar hipótesis alternativas, pero de una manera, si se quiere, definitiva para los datos y hipótesis que tenés. Porque algo que yo detestaba siempre es, y acá ustedes ven que los datos respaldan la hipótesis, y vos veías un montón de puntos y decís, ¿respaldan? ¿No respaldan? ¿Qué me está diciendo? Entonces, y otro concepto importante es que uno nunca puede pensar en la probabilidad de una hipótesis, siempre tiene que tener hipótesis alternativas, porque que muchas veces son los parámetros distintos generalmente uno tiene un modelo y tiene distintos parámetros, ¿no? Lo que pasa es que si uno tiene muchos parámetros, se hace un poco difícil de entender lo que pasa. Entonces, para simplificar el entendimiento, a veces conviene separarlos o sea, plantear modelos alternativos y decir cuál de ellos
es mejor para los datos. Y bueno, más o menos eso sería lo que puedo decir. Bueno, no que no me iba a sentar en la silla vacía, pero estaba la silla vacía, así que me senté. Quedaba muy para la foto. Está bien. Yo intenté dar mi visión en la primera parte de mi taller, donde ahí planteo básicamente unos conceptos, los que yo considero principales, que son fundamentalmente esta característica, la posibilidad de alcanzar, que siempre digo lo mismo, la posibilidad de alcanzar acuerdos intersubjetivos en algún momento. La naturaleza plural también. Por un lado, recién dijo él lo de las hipótesis alternativas. Como no se puede evaluar una hipótesis sin otra hipótesis, por un lado. Y por otro lado, lo que tiene la diferencia bayesiana es uno crea al mismo tiempo en dos hipótesis alternativas que son mutuamente contradictorias. ¿Sí? Justamente porque tenemos incertidumbre, pero eso, es como, bueno, en definitiva creo que es un lugar de coexistencia en algún punto. Es como una metodología de coexistencia. Creo que es eso. Super. Y al mismo tiempo termina siendo óptima, porque la última parte del taller pretendía ser como lo de las apuestas. Y por último, simplifica el razonamiento, en realidad, lo simplifica mucho. Simplemente no hay como criterios arbitrarios en el medio. Y simplemente son dos cuestiones muy intuitivas, que son preservar la creencia previa, que es compatible con el dato, y predecir con la contribución de todas las hipótesis, que son las reglas de la probabilidad. Y no tienen tanta matemática en realidad. Eso que dice él, que hay que aprender a la docencia. Para las ciencias sociales, disculpen, el dibujo, la red bayesiana, yo creo que lo que me angustia es la incomunicación. Simplemente, como no poder, como lo que decías recién vos, de aprender a explicar las cosas bien. Porque de hecho estoy convencido que es tan simple eso, y que es tan para todo el mundo, que no poder explicarlo es una cosa que me llama la atención. No. Así que eso. Fundamentalmente es intercultural, por eso también. Es plural y es intercultural. Entonces por eso el nombre, ¿no? Bueno, abrimos el conversatorio, por favor. Cuéntenos qué piensan de estas cosas. Yo me volví bayesiano en este congreso. La cantidad de preguntas que hiciste en ese seminario virtual ya eras antes. Eran preguntas con sospecha.
pasa cuando escucho algunas canciones que dicen verdades con palabras sencillas y que de repente tienen como una cosa de llegar con un nivel de profundidad muy loca. Me pasa con algunos boleros, cuando explican algo de manera tan sencilla y tan que uno dice esto era obvio, fácil, pero que de repente te conmueve, que José Martí decía que las verdades más elementales caben en el ala de un colibrí. Y siento, bueno, por ejemplo, la charla que había dado Sergio ayer de que todos esos teoremas tan complicados, tratando de reformular las leyes de entropía y de repente simplemente Bayes, usando el modelo canónico, me generó algo muy impactante que me hizo acordar a hace muchos años que leí un primer libro de cibernética que me cambió la vida completamente. Que estaba pensando un camino de vida súper de una manera y fui completamente por otro lado. Y siento que hay algo en Bayes que es así, un poco, que tiene esa magia de una verdad, de verdades que caben en el ala de un colibrí, que están ahí y bueno, no sé, me parece eso, ¿no? Que hay cosas que son más sencillas de lo que parecen y que, bueno, así funciona. Encontrar la sencillez, el patrón sencillo en las cosas complicadas es la definición del cambio de paradigma. Bueno, nada, perdón, estoy un poco conmovido por la situación. Bueno, yo no me voy a poder quedar callada. Nada, primero que nada, gracias a ustedes cuatro por estar ahí. A Fer y a Gustavo, creo que a lo largo de estos últimos tiempos, bueno, Fernando desde antes nos hemos conocido, es un placer poder compartir esto y con esta sensibilidad también, porque creo que tenemos un poco esa probabilidad de visiones y demás, y ese anteojo puesto, que hoy esa gráfica me voló la cabeza, literalmente. Y mi pregunta iba un poco también asociada a mi historia. Yo creo que no me defino como bayesiana, soy bióloga primero, ecóloga después, vemos que surge después. ¿Qué desafíos han encontrado ustedes, a los cuatro, un poco la pregunta, respecto a esta dicotomía que existe o a esta idea de que Bayes es una secta en donde o sos bayesiano o sos frecuentista y que no se piensa esto como una metodología o como una cuestión transversal de la estadística u otra forma directamente de mirar y hacer ciencia? Como, entonces, ¿qué tipo de desafíos han tenido ustedes un poco desde este rechazo o aceptación en cuando uno le dice la palabra Bayes y genera tanto, ay no, ¿dónde me meto? Porque estamos familiarizados a buscar la significancia y después decir, ¿y qué me significaba ese asterisquito? Así que bueno, ahí va un poco apuntada la pregunta para los cuatro. O Fer, si querés arrancar. Yo que no me puedo llamar bayesiano porque no sé nada. Pero me parece que todas las cosas que en ciencia nos sacan de la zona de confort tienen en principio esa reacción. Pasó con la lógica difusa, pasó con la matemática aplicada, que era considerada de segunda, y ahora eso. Me parece que las cosas que nos obligan a corrernos un poquito y reformular lo que estamos haciendo, siempre en algunas personas genera un mecanismo de defensa, que es decir, bueno, estos son raritos, son intolerantes, y resulta que el intolerante soy yo que no vengo a escuchar, digamos. Por eso me interesó también participar, porque yo que vengo de otro lado, digo, a ver, ¿qué es esto? Digamos? ¿Por dónde pasa? Aunque lo tengo cerca, porque tengo mis colegas que laburan en eso, pero a veces uno dice, bueno, desconfía. Pero eso pasa. De a poco pasa. Y en parte que eso se disuelva, digamos, ese prejuicio se disuelva, también tendrá que ver con lo que hagamos todos, digamos.
O sea, con que encaremos problemas interesantes y a través de los problemas lleguemos a otra gente que por ahí los vio de otra forma, que podamos comunicarlo. Yo siempre digo, todo lo que sé de ciencia lo aprendí de los libros de divulgación científica. Hay que hacer un esfuerzo para contar las cosas de manera que lo entienda cualquiera. Y eso se puede hacer. Entonces me parece que eso es un camino que cuando encaramos estas zonas, entre comillas, nuevas, no son nuevas temporalmente, pero sí en cuanto a desarrollo, tenemos que hacer ese esfuerzo también. No quedarnos solo en la academia, en la discusión entre nosotros, sino tratar de abrir el juego. Ya sea como herramienta, ya sea que alguien lo tome como herramienta, que alguien lo tome como la verdad de la vida. Bueno, esas son decisiones y percepciones personales, pero que se entienda, que se pueda compartir. Así que creo que es constructivo, básicamente. Yo no los sentí nunca como una secta, en ese sentido. Comenzá a sentirlo. Pero claro, a veces cuando uno está tan entusiasmado con algo, dice, otra vez me viene a hablar de... A nosotros nos pasaba cuando dábamos los cursos de modelado matemático. Venía la gente con un susto bárbaro. Y después decía, no era tan difícil. Bueno, hay que darle. Y trabajar con la mente abierta, ¿no? No sé qué piensan ustedes. No, yo creo que digamos hay un proceso histórico, o sea, hay varias cosas, digamos, o sea, primero, digamos, para mí la diferencia es eso, es filosófica, es la definición de probabilidad. Un chiste, o sea, una anécdota. Hace poco estaba haciendo un curso de teoría de categorías, porque digamos, yo ya conociendo bayesiano ya, digamos, quiero cosas nuevas, entonces lo nuevo para mí es teoría de categorías, que vengo estudiando hace como 5 años, todavía no entiendo nada, pero bueno. Y entonces hice un curso de posgrado con un matemático de teoría de categorías. Y yo le dije, no, porque estaría bueno integrar teoría de categorías con estadística. Estadística, me dijo. Como diciendo, ¡fuera, bitch! No, bueno, probabilidad. Probabilidad. Como si hubiera una diferencia. Parece que hay mucha diferencia para los matemáticos entre estadística y probabilidad. Y eso tiene que ver con que la estadística justamente es la... no tiene que ver con eso, pero digamos, hay una definición de qué es un proceso aleatorio. Y bueno, digamos, la diferencia es esa, o sea, como que, digamos, según Haynes, digamos, la estadística clásica sería un pedacito así y, digamos, la bayesiana la incluye, digamos, que es lo que siempre se dice para, digamos, menospreciar al otro bando. Pero por otro lado, digamos, hay que, digamos, siendo honesto, digamos, la mayor parte de las muchas herramientas fueron desarrolladas por los estadísticos clásicos y otras herramientas que usan estadísticas bayesianas fueron desarrolladas por los físicos estadísticos. Entonces, es como que no es un campo que haya desarrollado, está desarrollando cosas ahora, digamos, pero digamos, la maquinaria matemática no es tan fuerte, entonces quizás un poco venga por ese lado también, porque es lo que pasa, es eso, es lo que decía Gustavo, de que es simple la matemática. Sí, o sea, el teorema de Bayes es una regla de 3 simple, o sea, más simple que eso no hay. El tema es que, bueno, yo después de leer el libro de Haynes me sentí vacío porque no lo podía aplicar, entonces tuve que empezar a buscar papers y todo para ver cómo se hacía para medir la evidencia, que era para comparar modelos, y me llevó años de buscar papers de acá, de allá, tratando digamos, juntando 5 o 6 distintas cosas, llegar a algo que más o menos lo resuelva. Por ejemplo, Stan no te calcula la evidencia directamente, tenés que hacer una cosa además. Sí, mi pregunta iba también, bueno, como un poco abocada a eso, y ya después prometo leer con el demás. Como en esta idea también lo mencionaste vos un poco, como bueno, a la larga también el científico tiene que publicar, y como que en general hay un rechazo en general, no sé si a nivel no, pero creo que ese tren pasó, ya digamos, más o menos,
acá, pero pero a nivel internacional ya digamos, depende ya de qué fue disciplina. Me encantaría poder decir que ya pasó y ojalá que así sea entonces. Pero entonces, bueno, como un poco en esa dicotomía que también existe, o como también socialmente, bueno, no sé si social, pero por lo menos en el clan científico, que lo bayesiano, vos estás acomodándote, vos los datos, porque siempre le das un poco de info para ajustarlo un poquito más y otro poquito de info para ajustarlo otro poquito más, y como que lo frecuentista termina siendo más verídico, porque están los datos y simplemente vos buscas la forma de explicarlo. O sea, a cualquiera Entonces, que sea como escuchar ahí hábil un poco le de va su a filosofía de cocinar los fondo. datos de las dos maneras, o sea, fácil, digamos, o sea, qué sé yo. Pero hay ciertas áreas en las que es difícil salirse del librito que se viene haciendo. Ese es el tema. O sea, a mí me pasa, yo no hago el análisis que hacen todos y el revisor me lo pide. Y tengo que hacer el análisis que hacen todos. No me sé, sirva si para lo pones nada. al costado y listo. Claro, por eso. Entonces Sí. es como que veo eso, un área en el que por ahí nadie hace nada de estadística bayesiana. Venir a meterle una regresión bayesiana, me van a decir, no, ¿por qué hiciste eso? Es una regresión lineal. Pueden ser No las dos. publicar o sea, un valor no- P. Eso, No, bueno, no o publicar un valor P y no darle bola, porque yo por ahí tengo unos gráficos, una nube de puntos, pero como son muchos puntos, te tira un P significativo. Yo digo, bueno, está bien el P significativo, pero no me dice nada. No, pero el P significativo, algo te está diciendo, no, mira el gráfico, no dice Claro. nada ese P significativo. Pero lo tenés que poner el P significativo porque vos el P. Entonces es difícil. Sobre Igual- todo publicando desde Argentina, siendo nadie conocido, porque después hay gente afuera que publica cualquier basura y se lo publican, ¿no? Pero, Igual con eso del valor P creo que puedes, o sea, si querés, puedes contestar. Hay un montón ya de sí, de como papers, statements sí, que podés sí, usar para... Por ahí igual al final no tenés opción, pero tenés un tiro más. Sí, no, sí, yo siempre tengo así los papers ya citados a él. Y bueno, o sea, digamos, en distintas áreas la batalla está en distintas etapas, pero digamos, a nivel global, digamos, ya se ganó, me parece, no sé. Sí, hay también una forma, hay que elaborarlo más los papers, en el sentido de venderlos mejor. Vos fíjate lo que pasó con algunos métodos multivariados, que también tenían mucha resistencia, porque, bueno, que no usaban la abundancia, usaban la presencia, que no sé qué, que no sé cuál. Y en realidad la batalla se ganó porque los gráficos eran más lindos y se entendían mejor. O sea, digo, pero no está mal eso, porque la publicación es una comunicación. Entonces hay que hacer un esfuerzo comunicativo y por mantenerse claro en lo que son las preguntas que estás contestando. No tanto en el método, digamos, no tanto discutir el método. Pues va a haber siempre rispideces, pero te pasa con otras cosas también. Yo pienso, perdón, no creo que haya una gran diferencia entre lo que es la estadística bayesiana y la estadística clásica. Es una herramienta más, pienso. Hay explicaciones que la estadística clásica nos permite dar y encaramos por el lado bayesiano y viceversa. La parte bayesiana es un poco más intuitiva, creo que nos pone un poco más a la altura de la realidad y eso es lo interesante. A mí me gusta mucho el tema de la decisión. Es algo que me fascina, el proceso decisorio. Y el hecho, me parece natural, me parece de humildad, el hecho de aceptar que podemos mejorar nuestra percepción inicial. O si quieren, no como humildad, pero al menos no soberbia. De decir, no, esta es mi probabilidad, con esta me quedo porque me lo dio años de experiencia. Pero todo cambia, todo puede cambiar. O al menos darme la oportunidad de pensarlo por otro lado. Entonces, la parte de estadística bayesiana, de alguna forma, se nutre, obviamente, de los procesos de la estadística tradicional y es parte de ella, o al revés, es lo mismo, pero hay momentos en que es necesario ir por un lado y otro por el otro. Si te está dando un valor P bárbaro, pero te das cuenta que no es, bueno, el sentido común por eso es intuitiva y por eso es una herramienta amigable para los que tenemos sentido común, los que pretendemos tenerlo, y que no tenemos, insisto, esa soberbia de decir, no, bueno, si años de estadística dicen esto, será así, y después consecuencias que no. Esa es la parte que me parece interesante y la que me gustaría divulgar. Eso de entremos y nada, y aparecerá en el futuro quizás otra forma de ver las cosas que mejorará esto y dará, no una secta distinta, una tercera opción. Por supuesto, cuando empieza la gente de a poco parece una secta, valles y
y nos juntamos para hablar de Bayes, ¿y de qué van a hablar? De un teorema, de una fórmula. Obviamente, pero no. Vamos a hablar de una forma, en mi caso, aunque sea específico, de tomar decisiones de cada cosita, porque insisto lo que dije hoy, todo es una decisión que vamos haciendo. Rafael. Bueno, yo voy a hablar como estadístico. Yo soy estadístico de formación y hace 20 años me encontré con la Universidad Vallesiana estudiando mi maestría en Chile con la profesora Beatriz Pilar Iglesias, que es una estadística vallesiana importante. O sea que mi opinión es más de estadística como tal. Yo no entiendo, para mí siempre ha sido muy confuso eso de que dividan la estadística en estadística clásica y vallesiana. Y hay el grupo clásico y el grupo vallesiano. Para mí la estadística es una sola, es la estadística. Que hay dos formas o dos paradigmas de ver la inferencia estadística. Entonces está la inferencia basada en la muestra solamente, y está la inferencia basada en la muestra y en la información externa a la muestra, que puede estar en el conocimiento de un experto o puede estar en datos en alguna otra fuente que es externa a la muestra. Entonces no son dos estadísticas diferentes ni dos estadísticas que compiten. La estadística es una sola forma, una sola, solo que por ejemplo la inferencia bayesiana o la aproximación, el paradigma bayesiano le permite a uno, le facilita cosas que la estadística clásica tiene, que son más barreras que facilidades. Por ejemplo, la estadística clásica le dice a uno, las muestras tienen que ser una secuencia de observaciones independientes e íntimamente distribuidas. En la realidad eso nunca ocurre. Es muy difícil tener observaciones independientes e íntimamente distribuidas. La aproximación bayesiana le dice, no, usted puede, a través del teorema de Finetti, puede tener permutabilidad. No necesita tener independientes. No tienen que ser independientes necesariamente. Entonces ya es una flexibilidad muy grande que tiene mucho más, es mucho más ajustada a la realidad que la independiente es idénticamente distribuida. Nunca, por más que uno lance un dado millones de veces, que es el enfoque frecuentista de la probabilidad, repetir el experimento muchas veces hasta que hace convergencia, nunca se puede repetir el experimento en infinitas veces en exactamente las mismas condiciones. Eso es algo muy teórico y que no se puede hacer en la realidad. Entonces el paradigma bayesiano le permite a uno moverse más dentro de lo que la realidad, cómo se mueve la realidad, lo que realmente ocurre en la vida real. Otra cosa que yo he observado trabajando con inferencia bayesiana es el tamaño de la muestra. Los métodos clásicos tienen mucha dificultad cuando las muestras son pequeñas. La estimación y los estimadores tienen errores estándar muy grandes, o sea, la variabilidad golpea muy fuerte. El ejemplo más típico, más clave es el de la binomial. O sea, si yo tengo un proceso binomial y la probabilidad de que el de éxito está muy cerca de 1 o muy cerca de 0, la estimación clásica se cae. No puedo hacer intervalos de confianza y puedo tener probabilidades negativas o mayores que 1 en la estimación. Porque el proceso de estimación, el método máximo de verosimilitud, por ejemplo, no logra superar ese problema de la barrera. En la diferencia bayesiana, así le pongo una a priori informativa, no informativa, una beta, yo logro resolver ese problema y tengo una estimación mucho más exacta, mucho más precisa. Entonces, termina siendo intuitivamente mucho más fácil, y a nivel de muestras pequeñas, claro, que es lo ideal, tener una buena a priori. Entonces ahí aparece la otra discusión, que cuando usted le pone el a priori, entonces usted sesga los resultados, o usted no está poniendo información que usted quiere y no la quiere, y qué tan objetiva es, bueno. Pero lo que se ha visto, lo que se ha observado es que funciona y funciona bien. Usted puede tener buenos resultados. Que quién es el experto, quién es el especialista, eso se define. Y pues hay gente que para no hacer eso, entonces pone a priori informativas o construidas y logra los modelos matemáticamente que funcionan bien. Entonces yo, trabajando
trabajando, claro, para mí ha sido difícil, yo he tenido el mismo caso de salud. Trabajar con médico es muy difícil. Ya llevo 25 años trabajando con médico, es una tarea complicada. Para ellos nadie sabe, ellos son los únicos que saben. Y vender la diferencia bayesiana es mucho más difícil, porque para ellos el valor P es el valor P, eso es muy importante. Entonces teníamos un caso con dengue, con COVID, teníamos los registros de reconsulta, eran 900 y pico mil registros, cualquier valor P va a ser significativo con 900 y pico mil de datos. Cualquier modelo es muy bueno. Cuando yo empiezo a estratificar la muestra y eso, pues ya empiezo a colocarle a priorizar eso para que se me ajusten los intervalos, fue muy difícil lograr la publicación porque siempre me decían que era que yo estaba manipulando los datos. Pero yo creo que el problema no es la diferencia ni la estadística, es la forma como las personas que están afuera aprenden estadística, cómo le enseñan estadística. Entonces, yo llegué a la conclusión como profesor, pues que ya a mi edad de 30 años empecé a ser profesor, y enseñando a los estudiantes de psicología, que era bien difícil enseñar estadística a los psicólogos. El problema no es la estadística, el problema es cómo se enseña la estadística, el problema es cómo se dicta la estadística, el problema es cómo se muestra la estadística. Entonces, si llegamos de entrada con la fórmula, con la ecuación, con el teorema, la demostración, pues nunca van a aprender. Y a los biólogos realmente les interesa el teorema y la demostración. A los ecólogos les interesa el teorema del tras límite. No. Ellos necesitan la estadística puesta en el contexto de ellos y cómo lo pueden resolver problemas con eso. Entonces yo creo que, ya para resumir, no son varias estadísticas, es una sola, son formas de hacer inferencia diferentes y cada una es útil dependiendo de las condiciones. Y yo creo que si uno lo entiende así, pues es más fácil de trabajar con el paradigma bayesiano, ¿sí? Porque yo publiqué un artículo en una revista de Ciencias Sociales, Human Security, sobre seguridad humana. Hicimos un muestreo en un pueblo de Colombia que ha sido azotado por la guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico, todo el mundo. Entonces queríamos ver la percepción de seguridad humana que tenían ellos ahí. Pero no podíamos hacer un muestreo aleatorio, yo no podía ir ahora y preguntarle a una persona, venga, usted ha visto, se dio cuenta cuando los guerrilleros, y lo que le está preguntando el guerrillero, le podía preguntar al paramilitar, yo no sabía quién era. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Buscar personas y por conveniencia uno llamaba al otro y que no sé qué. Eso aleatorio no tiene nada. Cuando yo fui a publicar el artículo, bueno, yo hice un análisis bayesiano y tal, y construí un indicador, un índice de seguridad humana, de percepción de seguridad humana. Cuando fuimos a publicar el artículo, había 5 evaluadores y todos preguntaron que cómo hacíamos para soportar la validez de ese modelo. Y yo me soporté en la permutabilidad. Es decir, hay un concepto que me permite, y que es la permutabilidad que me permite trabajar con muestras que no son totalmente independientes, obviamente aquí no eran independientes, pero sí puedo asumir que la probabilidad de tener una muestra siempre va a ser la misma, independiente de la configuración que ella tenga. Y por eso logré que me aceptara el artículo. Entonces, yo creo que no es ponerle etiqueta a las cosas, es solo hay que trabajar y lo que más útil, lo que más nos sirve, o la mejora, lo que nos permite tener la mejor aproximación, eso es lo que tenemos que trabajar. Gracias. Bueno, ¿cómo estamos de temporalidad? Como ustedes quieran, ya estamos en hora, pero va. ¿Quieren dar el cierre? No sé si quieren... ¿Puedo decir una cosa más? Sí. Que me quedé pensando. Yo vine al congreso porque venían amigos y porque había venido sobre todo porque había venido la vez pasada, porque venían 3 amigos que conocen de lugares chicos, los sentados al lado. No trabajaba nada de bayesianismo, pero bueno,
venía con más interés en el bayesianismo por algunas conversaciones con Gustavo las últimas semanas, pero lo que más me volvió a venir y el factor decisivo, lo más importante fue por la comunidad que hay, por el nexo entre tantas personas. Y me quedé pensando en los cambios de paradigma y en algo que pasó entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay una historia que me hizo pensar mucho en estas cosas. Supongo que hay muchas historias así en la larga historia de la humanidad. Gottlob Frege armó la lógica proposicional como para poder introducir los conceptos cuantificadores y por eso poder tener mucha mayor capacidad expresiva que en la álgebra de Boole a fines del siglo XIX. A partir de ese trabajo, que fue un cambio de paradigma en la lógica, se armó una comunidad de diálogo fuerte en el que empezaron a pasar cosas. Se empezaron a juntar entre personas de muchas disciplinas. Por un lado había problemas con inconsistencias matemáticas que no estaban resueltas, entonces hacía falta una nueva axiomatización. Por otro lado, ese tipo de modelos permitía resolver algunos problemas filosóficos que tenían que ver, por un lado, con interpretaciones de la física cuántica y por otro lado con armar una filosofía de la ciencia más adecuada a los modelos y las técnicas que existían a principios del siglo XX. A partir de una misma cosa, una comunidad de diálogo revolucionó la filosofía con el positivismo lógico, se revolucionó el fundamento de la aritmética, y después todo ese tipo de diálogos, gente juntándose, compartiendo preguntas sobre todo, pero con formaciones diferentes, dieron los fundamentos de la computación, todo un lapso de 2 o 3 décadas, o 2 décadas sobre todo. Los fundamentos de la computación nacieron ahí con Turing y Church. El teorema de Gödel rompió casi todas las ideas que se tenían sobre la matemática. Lo que fue el positivismo lógico, que era alguna filosofía de Wittgenstein, dio lugar después al giro lingüístico, que fue básicamente el espíritu predominante en casi toda la filosofía del siglo XX. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, y se generó como una cosa muy explosiva. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se dio tanto esa unión? Porque la lógica de Frege no era un dominio de estudio, un campo de estudio, era un lenguaje. Entonces la gente se unió a través de un lenguaje nuevo y compartieron un montón de ideas, se dieron diálogos, y bueno, es eso, ¿no? Unir cosas que estaban separadas para dar lugar a eso, esos cambios de paradigma, esa genialidad. Y hoy en día, en las ciencias, como que casi todas las ciencias muchas ciencias están topando con el problema de la complejidad, con que como hay un montón de sistemas ruidosos, un montón de sistemas con incertidumbre, un montón de sistemas con interacciones no lineales, y es un mismo problema que está desde la sociología hasta la economía, la biología, la ecología, y bueno, así como esa lógica de Frege juntó a todas las personas que estaban tratando con problemas más exactos, desde la física hasta lo que después puede hacer la computación, hoy hay un lenguaje que unifica a toda una comunidad de personas que estamos en áreas completamente distintas, pero que de alguna manera están asociadas por otros motivos, por la complejidad y dificultades comunes, patrones comunes. Entonces hay una cosa, me quedé pensando en el tema del cambio de paradigma, y los cambios de paradigma no llegan a muchos en general. Y ahí hay una cosa que me parece infinitamente valorable, que es, bueno, nuevamente el motivo por el cual vine a este congreso, que es la comunidad, todos los diálogos que, más allá de lo fantásticas que fueron las presentaciones y lo muchísimo que aprendí, y toda la parte bayesiana de la experiencia que fui teniendo, quería rescatar
fuera de eso, de todas las caminatas en los pasillos, de la apertura mental que promueve también este tipo de enfoques. Y bueno, nada, y agradecer a Gustavo y a la organización. Nada, eso. Gracias, Juan. Creo que si sumo un poquito lo que él dice, esto es la importancia de la comunidad, lo que nos vamos quedando de esta mesa de debate, que la verdad que me pareció a mí súper enriquecedora. Gracias a los cuatro. Me parece que está buenísimo esto de quedarse con el enfoque de las preguntas a las que estamos queriendo contestar, no solamente como el método. Creo que un paradigma no viene solo, ni es fácil. La necesidad de comunicarlo, todo eso, la de que somos unas decisiones constantes, o sea, cada decisión que tomamos personal, profesional o en el medio de un método científico, también es lo que nos construye. Y me quedo puntualmente con tus palabras, Gustavo, en esta comunidad, en esta cuestión vallesiana, plural, plurinacional, interdisciplinaria. Y bueno, un poco en nombre de toda la comunidad, pero un poco también en nombre desde la organización de Valles, gracias por haber generado todo esto durante estos años. El aplauso es para ustedes cuatro por esta mesa de debate y para todos ustedes. Y esperamos que este congreso, esta escuela de congreso permita eso, o sea, seguir enfatizando todos estos lazos para poder seguir construyendo algo que es una visión, simplemente de alguna manera u otra. Y bueno, Colombia, Chile, no sabemos a dónde nos vamos, pero bueno, felicitaciones a todos por haber llegado hasta acá y veremos cómo seguimos. Gracias.